¿Cómo están, amigos? Bueno, aquí tenemos a una entrevista que les voy a colocar acá que me hicieron nuestro amigo Ángel de un programa llamado Quinta Dimensión. Así que espero que se lo disfruten. En esta primera parte tocamos distintos tópicos de la vida extraterrestre que hacen aquí y la Tierra interna. Ese mundo mágico en donde una civilización disidente decidió vivir. Esos y otros temas más. La he dividido en dos partes. Así que espero en serio que les agrade. Al menos a mí me gustó muchísimo todo lo que dijimos acá, ya que gracias a las preguntas es que uno puede sacar mucho más. Así que los dejo acá con la entrevista para este día domingo. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Vidas. Divagando significa viajar o cambiando de temas y aprendiendo de todo tipo de situaciones. Y hoy tengo una entrevista muy interesante en este programa con el joven Marcelo Larín del canal del conocimiento prohibido, algo que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Tengo muchas preguntas que hacerle y estamos esperando que se conecte. Se encuentra hasta Suecia, si no me equivoco. Es así, Marcelo, bienvenido a la quinta dimensión, el despertar espiritual en Divagando con Ángel Omar. Un abrazo, carnal, ¿cómo estás? Bien, brother, aquí mira, exacto, aquí estamos hasta Suecia y bueno, vamos a ver todas las preguntas que tiene la gente, si es que las tiene y vamos a hacer una tertulia muy agradable. Gracias, Marcelo, gracias por permitirme. Para mí ha sido un honor poder hablar contigo y ha sido un honor conocerte desde hace tiempo, que un año más o menos tengo conociéndote, que estuviste aquí en Mexicali, en La Rumorosa, en un evento muy, muy interesante y en unas conferencias que has estado dando alrededor del mundo. Yo quiero preguntarte algo muy sencillo. ¿Quién es Marcelo? Bueno, fíjate que Marcelo es mi papá, por ejemplo, y un chileno, Marcelo Larín soy yo. Marcelo Larín. ¿Quién es Marcelo Larín? Bueno, mira, yo soy, antes que todo, nací en El Salvador. Parte de mi desarrollo de adolescencia lo hice en México y mi madurez espiritual también lo hice en México siendo adolescente. Luego en la adultez ya viví en Europa y bueno, aquí es donde me he terminado de culminar la formación de la madurez espiritual, si le podemos llamar así, y también la humana. Así que en eso es eso es parte de lo que soy. También soy padre, tengo dos hijos, y bueno, un tercero también, tengo un hijo de crianza y dos hijos naturales. Soy trabajo de publicista, también de youtuber, de investigación, conferencista. Y bueno, yo soy aprendiz de todos los tipos, por lo que me estoy escuchando en mi Oye, currículum. estoy viendo que haces muchísimas cosas a la vez. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te alcanza el tiempo? Pues fíjate que lo que yo hago más que todo es aprovechar cada momento y siempre y cuando invertirlo con las personas correctas, porque a veces en el día desperdiciamos tiempo con gente que no aporta y que tampoco toma en cuenta el aprecio de tu tiempo que le estás depositando. Entonces, a medida, bueno, probablemente vos lo has vivido, no sé si lo has analizado, que a medida que uno va vibrando un poco más, entonces te vas alejando de personas, estás quedando solo, pero ese remanente de poquitos de personas que están a tu alrededor son lo suficiente y con ellos podés invertir el tiempo. Entonces, básicamente ha ido en torno a eso, porque me he rodeado, al menos aquí en Suecia, de muy poquitos amigos y, por ejemplo, un amigo que tengo, creo que solo es uno, lo demás es mi familia, mis hijos y las dos Marías que me acompañan y hasta ahí. Wow, muy interesante. ¿Dedicas mucho tiempo al estudio, Marcelo? Hace mucho tiempo yo escuché una historia que nos contabas en tu canal de YouTube, que hiciste una pregunta al cielo, hiciste una pregunta al universo y querías aprender, querías saber toda la verdad, querías descubrir quién era Dios o qué estabas haciendo en este planeta. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Sí, sí, por supuesto. Es que ahí es donde inicia todo. Fíjate que cuando yo tenía alrededor de 6 años, esto fue en el 1996 exactamente,
me pasa una cosa muy extraña. Yo creo que le he contado solo una vez en el canal, en donde yo cumplo años el 5 de abril, luego ese 5 de abril que cumplía del año 1996, yo duermo y cuando despierto es como que el mundo ya no era como yo lo había visto la noche anterior, como que una venda me había quitado desde los ojos y fíjate que se escucha duro el comentario que voy a decir, pero sentí que mi familia como que ya no era mi familia. Era una cosa muy extraña. Y eso me llevó más a buscar la espiritualidad, a andar de religión en religión, así rebotando, tratando de buscar lo que vos decís, la verdad. Hasta que un día me subo al techo y le pregunto al universo, ya sea si el universo lo querés decir es Dios, es lo que vos querás, y le dije, bueno, yo quiero saber quién es Dios. Estamos solos, estoy yo solo acá, existen más, y mientras yo estaba llorando en la azotea de mi casa allá en San Salvador, fíjate, vi el destello de una nave. Yo estaba, bueno, dos veces la vi esa noche y yo lo tomé como una señal. De ahí estuve teniendo muchos sueños intensos que una voz siempre me decía que me fuera a México, que me fuera a México. Y así fue, como que a esa voz le terminé haciendo caso y al terminar el bachillerato me fui para ahí, para México, que es donde ya comienza el verdadero crecimiento espiritual. Antes de entrar el tema de extraterrestre, primero fue concebir la idea de quién era Dios, quién éramos nosotros, porque a veces cometemos el error que queremos conocer algo, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, el primer paso fundamental para conocer algo nuevo es conocerte a ti mismo. Si te conoces vos, sabes todas tus habilidades, todas tus debilidades, si vos las identificas y luego las superas, estás listo para conocer mucho más allá de los horizontes que te pueda marcar tu ciudad, tu país o tu continente. Dijiste una nave, ¿viste, estás seguro que era una nave o nada más fue un destello de luz que te estaba diciendo, haz un cambio en tu vida? No, fíjate que yo estoy convencido que era una nave, porque donde yo vivo, en San Salvador, vivo prácticamente enfrente de un cerro que se llama San Jacinto. Entonces, ahí siempre se había rumorado que se escondían las naves, pero yo no las había visto hasta ese día, que vi dos. Una la vi solo cuando estaba en el tejado y la otra la vi con mi cuñado de ese entonces. Justo los dos volvimos a verla. Yo le dije, ¿sabes qué? Hace como una hora yo acabo de ver la misma nave. Entonces, Wow. fue ahí como la respuesta de los dos, en donde yo le pregunté a Dios, porque todo viene por medio de Dios. Ni una hoja se cae sin que Él lo sepa. Entonces, cuando yo vi eso, es como una señal que había mucho que teníamos que saber, mucho. Y entonces fue ahí donde emprendí todo. Bueno, fíjate Marcelo que me llama mucho la atención lo de la nave porque me haces como viajar a un mundo que me llena de imaginación cuando tú preguntas a Dios que qué es la verdad o que quieres hacer algo diferente en tu vida y te das cuenta que la verdad viene mucho más allá y mucho más profundo de lo que nos dicen los libros o lo que nos dicen las iglesias, las religiones. Recuerdo algo que me impactó mucho la primera vez que yo escuché un video tuyo cuando tú te encontraste con los mayas. ¿Me puedes platicar un ¿Sí? poco de eso? Porque fíjate que me llama mucho la atención, especialmente lo que te sucede en un hotel de la Ciudad de México y que llegas al Popocatépetl y toda esa historia mágica, una historia que yo te miro cuando la platicas y miro, y lo único que veo y recibo esa información es verdad. Esta información es una información que no está imaginando Marcelo, sino es algo que ha vivido. Y cuando me envuelve esa energía de curiosidad por investigar más, me llama mucho el ver cómo Dios nos puede contestar de muchas formas. A ti a lo mejor con los extraterrestres, a mí con la energía de la sanación, del Reiki, de los ángeles. Platícame un poquito de ese encuentro con los mayas, que les llaman los mayas de la tierra interna o del espacio. Los mayas de la tierra interna, porque se dividen en dos, pero voy a ir ahí a ese grano diciéndote cómo inició todo. Lo primero que inicia es que estoy en Ciudad de México y apenas recién he llegado a vivir ahí, a Ciudad de México. Fue una cosa muy extraña porque yo empecé en Oaxaca, en Ixtepec, Oaxaca se llamaba, y unos amigos que conocí ahí eran documentalistas
Empezamos a hablar y justo era el día de mi cumpleaños y me dijeron, ¿y qué haces aquí? Y yo le dije, la verdad es que yo tampoco sé qué hago aquí, le dije. No te quedes ir para la Ciudad de México. Y en ese entonces, pues yo no tenía documentos de México. Yo le dije, pero es que yo soy ilegal y yo he viajado solo en tren. Así me dice, no te preocupes, venite. Y ellos me llevan al Zócalo y me dan un apartamento, que es donde yo vivo después. De paso, si lo ven, le saludo a Agustín, a Orlando y a Cristian, que fueron los tres ángeles que marcaron mucho el destino. Entonces yo llego al Zócalo, en la colonia, en la calle Uruguay. Estoy dormido y de repente ahí fue lo primero que vi a tres extraterrestres cruzar la pared y bueno, llegan donde mí y me quitan la cobija porque yo al principio tengo miedo de ver ese esplendor así, me tapo por inercia, luego me tapan ellos y uno me agarra, me sujeta acá del hombro, me levanta como si yo fuese una pluma, solo me levantó y como en un abrir y cerrar de ojos, yo ya estaba en lo que después iba a saber que era el Popocatépetl. Ahí, y habían tres. Ahí fue la primera vez que yo empiezo a conocer de un volcán, pero como yo era recién llegado, no sabía que era el Popocatépetl. Habían tres extraterrestres. Ahí, esos tres primeros eran nórdicos, esos tres. Y bueno, de ahí me acuerdo que me dieron un bastón y me dijeron unas cosas, pero en ese momento yo no tenía idea realmente que eso iba a pasar. Entonces, más bien pensé que se estaban equivocando de personas, pero no, es que esas cosas se han cumplido casi hasta El recientemente. bastón que tú Luego, recibes, perdón que te interrumpa un poco, el bastón que tú recibes es el bastón chamánico que se entrega en varias culturas alrededor del mundo como ya un maestro, como el que tiene una guianza para un pueblo, como el bastón de Moisés. fíjate que no te puedo decir exactamente porque nunca he visto el bastón chamánico, pero sí me entregaron un bastón y me dijeron que ya estaba listo. ¡Wow! Esto fue por el 2007, 2008 prácticamente. Entonces, bueno, yo todavía no terminaba de comprender esa situación que me estaba pasando en ese entonces. Y bueno, luego regresamos otra vez donde yo estaba viviendo en el Zócalo y se despierta en mí una flama de espiritualidad, fíjate así, pero muy, muy difícil. Y me aparecían mientras meditaba las letras hebreas. Así es, yo, hey, Bab, hey, y los 72 nombres de Dios, pero yo no sabía nada de eso, fíjate. Solo se me incrustaban y yo los iba anotando todo lo que me venía. La cuestión que después llego a Monterrey y me pasa otra vez. En Monterrey hay un volcán, hay un cerro que se llama Topo Chico. Okay. No sé si vos lo has Sí, escuchado. sí, sí, he escuchado. Entonces ahí, entonces yo vivo por donde está ese otro cerro, que por curiosidad, no es que yo busque, es que hay algo que me lleva a vivir por donde están los cerros. Entonces me llevan ahí donde están los cerros, donde está el cerro, llego a vivir y bueno, la cuestión que un día yo estoy en el techo de mi casa y en vez de interesarme más por los extraterrestres, seguí interesándome por la espiritualidad, como que sentí que había hallado la clave, Okay. que el que encontraba la espiritualidad encontraba todo. Pues sabes que a nosotros, voy a hacer un paréntesis antes de ir a esto lo de los mayas también, fíjate que a nosotros nos enseñan los trabajos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a mi hijo, hace poco, el día de ayer, mejor dicho, le di su primer trabajo. Fíjate cómo es. Le digo, hijo, usted se quiere comprar eso, ahora usted va a trabajar. Entonces, él pensó, me dijo, ok, entonces yo voy a hacer la limpieza. No. ¿Va a lavar los trastes? No. Su primer trabajo va a ser que usted no tiene que enojarse. Tiene que estar feliz, no va a llorar, usted va a hablar. Ese es su primer trabajo. El primer trabajo era controlar las emociones. Eso era lo primero que deberíamos de hacer nosotros. Antes de que alguien nos enseñe un oficio, el primer trabajo, el control de las emociones. Entonces, cuando yo me encuentro en los extraterrestres, entiendo que la primera clave que ellos me dicen es, no busques información de nosotros, busca información de Dios y la espiritualidad. Y eso nos vamos a volver a encontrar. Y yo me voy por ese camino de la espiritualidad. Entonces me sumerjo en el misticismo, en la cábala y muchas cosas más. Y bueno, la cuestión es que cuando ya llego, era un viernes en la noche del 2009, allí en Monterrey, llego y estoy viviendo, se llama La Fomerrey, así se llama una de las colonias donde vivía, estoy en la azotea y le empiezo a decir otra vez adiós, que yo sentí que me había dejado solo porque me estaba sintiendo solo ya y me sentía ignorado y llegando a un punto en donde
creo yo, que él me ha abandonado y que, pues sí, que si he hecho las cosas mal, yo comienzo a llorar. Me recuerdo otra vez y le dije que me sentía burlado. Yo era como una especie de reclamo que le estaba haciendo. Y luego sentí como una paz y luego que alguien me dijo que me recostara. Y me recuesto en la losa del techo, no sé cómo le dicen ustedes, Azotea. y de repente la azotea, exacto. Entonces, estoy recostado, tranquilo, y ahora con una gran paz. Lo único que yo puedo más o menos hacer esa comparación, fíjate, de esa tranquilidad y esa paz. Bueno, no sé cómo sean ustedes, pero como este ya es algo de adulto, después que ustedes tienen el contacto sexual con su pareja, después de eso hay una tranquilidad. Entonces, esa tranquilidad, esa paz es la que se sentía. Algo muy cósmico, algo muy íntimo. No puedo, eso es lo que yo más o menos puedo hacer esa comparación. Entonces sentí esa tranquilidad y de repente hay tres que se aparecen. Y esos tres me preguntan que yo qué quiero y me quedo paralizado, así, pero frisado. Entonces yo estoy así y me preguntan, ¿y qué queréis saber? Y yo solo puedo verlo de reojo, que eran tres, eran tipo gris, pero no puedo asegurar que eran los grises androides, esos, no, no. Eran de la especie de gris, pero se veían con mucha vida, mucho espíritu, y me preguntan que yo qué quiero. Y yo les digo que me dejen moverme. Y ellos me vuelven a preguntar, ¿qué querés? ¿Qué querés saber? Y le vuelvo a decir que me dejen moverme. Y el último me vuelve a preguntar, ¿qué querés saber? Y yo le digo, por favor, váyanse, porque ahorita yo tengo mucho miedo. Y hay Wow. uno de ellos que agarra una especie como de una esfera blanca, y entonces me la tira así, y esa esfera blanca, como un orbe, pasa en mi mente, y luego, ¡pum!, estalla así en mí, y se me vienen tantas ideas, pero muchísimo. Pareciera que si alguien me preguntaba cualquier cosa, es que yo me la sabía. Entonces, solo se me venían ideas, se me venían imágenes de muchísimos países o quizás planetas, no lo sé. Y luego empiezo a orar a Dios y decirle que a lo mejor yo no estaba preparado para esto. Ujú. Y bueno, luego empiezo a orar y se van desapareciendo. Luego era una cosa muy rara porque cuando yo me preguntaba algo, antes que yo me hiciera la pregunta, me venía la respuesta. Fíjate, entre ellos una de las cosas que yo me decía es, ¿por qué yo tuve miedo? Y cuando yo iba a decir, ¿por qué yo tuve miedo? Ya me venía la respuesta. Y fíjate la respuesta de el por qué tuve miedo, por qué me sentí paralizado. A veces habíamos escuchado decir de que si vos sentís miedo, cuando ves un ente, ya sea extraterrestre, ya sea espíritu, si vos sentís miedo significa que es negativo porque te transmite inseguridad. Pero en esa respuesta no fue eso lo que yo recibí, fíjate, que ellos dijeron que habían que sus átomos estaban constituidos por otra polaridad diferente a la nuestra. Y yo hasta me venía con ejemplos. Por ejemplo, no sé si a vos te ha pasado o a más de alguno de los que está aquí les ha pasado que de repente venga una persona y te cae mal, Sí. pero nunca te ha hecho nada, pero no te ha hecho nada, simplemente te desagrada así, y no quiere decir que él sea una persona negativa para vos, porque ya cuando lo conoces decís, mira, vos antes me caía Porque mal, me quedas tan mal y no hasta me te doy cuenta. hubiera, claro, hasta te hubiera echado a migración y todo, dice uno. No, no des ideas, porque eso está muy, muy caliente todavía aquí en los Estados Unidos, ese tema de migración. Marcelo, A su madre. ¿cómo son los mayas? ¿Se parecen a A eso nosotros? quiero llegar. A ver, dime. A eso quiero llegar. Para ahí, bueno, lo que pasa es que todo está conectado, porque después la gente, como ya ha visto a veces mi canal, van a decir, ah, pero allá dijo otra versión, Sí, es que sí, allá sí, dijo sí. otra. Entonces, como yo ya me los puedo, tengo que abreviar todo para que después no haya duda. Entonces, la cuestión, brother, que eso me lleva, después de todo eso, me cambia todo, llego a Suecia, me voy a México, a Puebla. En Puebla estoy ahí y estoy después de que doy una conferencia, de repente estoy en el Zócalo y hay una esfera, como un orbe grande, grande que llega a recogerme. Yo pienso que es un sueño por un momento, por ejemplo, una gran burbuja. Y luego nos vamos, me voy yo, porque esa cosa llegó ahí y voy al Popocatépetl. Es como si te hubieran llevado al Popocatépetl. Creo que No, no, como una burbuja, no. Me llevaron ahí al Popocatépetl físico. y ahí en físico, claro, todo eso fue en físico, en físico.
Entonces, cuando llego ahí, hay tres mayas que son de mi color de piel, lo único, y casi son de mi estatura, un metro, yo mido 1,60 m. El más alto, a lo mucho, andaba 1,65 m y tienen el pelo largo y usan una cola así, muy parecida a la que yo tengo, pero, pero muy largo, pero pareciera que eso, el pelo se lo sujetaban con una, es que no sé, pero se veía muy artesano. Ok. No usaban una coleta, como algo muy, eran morenos y usaban, y tenían un traje como cafezoso, un traje como café. Y parecía que el traje, fíjate que se lo habían tejido puesto. Pero después, en otra vez que me lo encuentro, porque me llama mucho la atención. Pero sucede que esa tela es plegable, o sea, es como una manta. Y luego ellos, según explican, solo se colocaba y la manta solo las envolvía. Entonces se parecía que les quedaba pero es que tan ajustados, pero era que la manta los envuelve. Todo. Entonces les quedaba tan ajustados. Esas fueron las cosas que me llamaba así bastante la atención. Luego, fíjate cómo viene todo eso, porque estoy ahí en el Popocatépetl y hay unos especies de tranvía, unos túneles, porque el Popocatépetl es como mitad natural y hay partes que son artificiales y hay otras entradas. Esto lo dije hace como 2 años Sí, lo atrás, recuerdo. cuando explicaba eso. Luego, esta última conferencia que doy, ahí mismo en Puebla, nos invitan a comer unos arquitectos ahí, no me recuerdo cómo se llama el lugar, pero siempre en Puebla. Pero ellos me invitaron a mí porque invitaron a uno de los organizadores, o sea, ellos no me conocían a mí directamente. Y cuando están ahí, ellos empiezan a hablar. De hecho, yo lo grabo y subí el video porque ellos empiezan a decir que ahí se ven las naves y de hecho, si se han dado cuenta, dice que ahí hay otros túneles ahí por el Popocatépetl. O sea, está el Popocatépetl y que hay otra especie de túneles. Y le digo yo a mi amigo, que era otro organizador, le digo, ¿qué estás escuchando? Le dije, lo que dijo él. Eso es lo que yo te conté. El arquitecto ahí nos estaba diciendo que eso él recién lo habían descubierto, como hace unos 6 meses. Pero yo hace como 2 años se lo dije, porque es que me llevaron ahí y yo lo vi. Ahí mismo en el video, yo le digo, Chris, ¿te están dando cuenta? Esto es lo que yo te dije que yo había visto. Pero ahora ellos recién lo estaban descubriendo, de que habían otras entradas, pero aún no sé si ya las han hecho públicas, pero creo que no. Lo que tú me quieres decir Así es que que adentro del Popocatépetl hay una tierra interna, hay una ciudad, es, es una entrada. una Hay una entrada. entrada a la tierra interna. Entonces está el magma, fíjate. Está todo el boquete, donde sale todo el magma, pero al fondo hay como una especie de domo. Entonces, hay una especie de domo y abajo, pues, es donde está esa comunidad de mayas. ¿Sabes cómo se ve? Se ve como si estás en un acuario. Vos sabes que está un cristal y vos ves todos los peces. Entonces, así es. Está Wow. un domo y ahí es donde vos podés ver la lava, pero no te pasa absolutamente nada. Y en las paredes del Popocatépetl, cuando vos entras y entras a cierta velocidad, todo es un holograma sólido. Entonces, cuando vos entras, bueno, no vos, cuando las naves entran directo al boquete, se van un poco de lado, como si se van a estrellar, y eso se abre. Y ya va a dar directo donde están todos esos como especie de tranvías. Por eso, no sé si, bueno, seguramente ya viste que es, ¿cómo es que caben ahí directamente en el boquete del Popocatépetl todas las naves sin estrellarse? Y, y, Obviamente y tienen que sucede tener muchísimo. paracaídas. Sucede Es porque muchísimo. ahí hay muchas entradas. Hay una Es porque cámara, ahí hay muchas hay entradas. una cámara en Twitter que es del gobierno que tú puedes entrar y ves el Popocatépetl en tiempo real y cada rato se está viendo eso, especialmente en las noches que está el cielo más despejado, se está viendo dónde están entrando ese tipo de luces que hasta ahorita pues no nos dan explicación de ello. Tú eres el único que ha hablado sobre ello que yo sepa. Eres la única persona que nos ha contado abiertamente sobre ese tema de la entrada hacia otra ciudad interna. La ciudad interna donde viven los mayas, ¿es abajo de la Ciudad de México? No, espérate, no puedo decir que está ahí. Yo puedo solo decir por donde yo estuve. Y era en toda esa área del Ok. Popocatépetl. Ahí sí, yo vi mucha comunidad y se dividieron en dos grupos.
hubieron un sector de mayas que regresaron a las Pléyades, que era de donde ellos venían, que hay un cúmulo, las Pléyades es un cúmulo de estrellas, ¿verdad? Entonces, a la estrella Maía, a ver que hay una estrella que se llama Maya, ahí es donde ellos regresan. Y hay otro sector que decide quedarse acá, pero en la tierra interna, porque ahí es una entrada a la tierra interna. Hay en la zona del silencio, hay otra aquí por la selva de Chiapas, no recuerdo muy bien el nombre, pero esas son las que yo sé. Pero hay otras también que no me consta, pero sé que están en Tijuana. Pero allá se entra vía marítima. Oh, es donde están las Islas Coronado. Están las Islas Coronado, está la línea. Son 3 islas que están ahí, que a veces se ven, a veces no se ven, depende la neblina. Y está enfrente de playas de Tijuana, es donde se han visto todas las naves y bastantes avistamientos en esa área. Está antes de cruzar la frontera con San Diego. ¿Es donde tú dices? Sí. Yo me acuerdo dónde están esas 3 islas, pero están más al fondo, o sea, más al fondo de esas 3 islas, donde se pueden sumergir y hay túneles grandes que pueden llegar a la tierra interna, porque es que es un continente, hace de cuenta que está toda América, ¿verdad? Desde Argentina hasta Canadá. Ese mismo continente está bajo la superficie. Toda esa cantidad de tierra y de construcciones está bajo la superficie. Entonces, perfectamente allí en San Diego es que pueden haber ciudades. Por ejemplo, en Shasta, allí está otra del monte Shasta, está otra la entrada de la tierra interna. Entonces, pero la que a mí me consta solo es la de Puebla, porque en esa he estado. De ahí en otras no he estado, pero sí sé que existen muchas más. Hace poco estuve con una chamana de Tecate, estuvimos en su santuario de luz, que es un territorio más adelante de Tecate, ya cerca de llegar a La Rumorosa, y nos estuvo platicando la historia sobre esas islas, sobre Shasta, y también el cerro que está el Cuchumá, enfrente de la ciudad de Tecate, a un ladito de Tijuana, que es el cerro sagrado para las tribus, y nos estuvo platicando que estos tres puntos eran la entrada a la tierra interna según nuestros nativos de la región. Entonces, pues mucha razón, Marcelo, tienes, porque los nativos custodian todo esto y hay una historia de la serpiente que viene de esas islas hacia el lugar donde está La Rumorosa, donde tú has dado las conferencias. Sí, es que mira, los nativos, los mexicanos, los chamanes, ellos tienen mucha sabiduría, incluso cuando yo estoy adentro de ahí del Popocatépetl, hay unos chamanes que ellos, de hecho yo después me los encuentro en la superficie también, y muchos de ellos asistieron a la conferencia, pero claro, solo yo sé quiénes son ellos y listo, no hablamos de ese tema porque yo los vi en la tierra interna. Entonces uno de estos chamanes dice que por muchos años estos mayas a los chamanes se los llevan a la tierra interna, les enseñan lo que es acerca de las plantas, todo eso, acerca de las energías, de los cánticos para dominar el clima, el viento, la lluvia, acerca de las energías, en todas esas cuestiones los instruyen. Dice que se los llevan alrededor de 5 años, pero cuando ya salen a la superficie ya tienen otro nivel. No sé si me mencionó, no sé si se llamaba Maracame o algo así se llamaba, cuando ya tienen un alto nivel. Pero eso es lo que el chamán me comentó. Cuando yo lo vi, ya él ya llevaba 4 años ahí abajo. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este programa. Recuerden que ustedes pueden conseguir sus camisas armonizadoras del Draco a estos números de teléfono en Estados Unidos, en México, así que y en Madrid. Muchas gracias por todo, se les quiere y de gratis. Y no se pierdan la segunda parte que también viene muy interesante. Hasta pronto.